Muy buenas tardes, le saluda Jimmy Pérez, director de Asesores y Consultores Pérez Santa Cruz, Sociedad Civil. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que lo hemos denominado la industria del dominio político a la gente. Para entrar de lleno a este tema, antes que nada voy a hacer una presentación. El tema sobre la industria del dominio político es una explicación filosófica, sociológica, psicológica, política, para entender cómo ha sido la evolución de la sociedad humana desde los tiempos antiguos hasta la actualidad. Este tema lo han estudiado los líderes de la antigüedad, filósofos, sociólogos, políticos, matemáticos, teólogos, etc. Es un tema interesante entender de qué manera nosotros nos hemos servido de esos conocimientos que nos han influido, nos han dejado los líderes de esos tiempos, a través de los estudios, a través de sus inventos, de sus estados que han creado con sus propias leyes y en la cual vivimos. Este tema es en el cual vamos a hablar sobre este tema. Acá estoy con mi colaborador para que me haga la pregunta que tiene en referencia. Doctor, buenas tardes. ¿Cuál es su visión respecto al desarrollo de la política en la sociedad actual? Sí, perfecto. Todo ser humano tiene su propia visión como político, como investigador, como estudioso de la realidad propiamente dicha, de la vida cotidiana. Cada uno es dueño de su verdad, de una verdad relativa a su manera. La política fue creada ¿por quiénes? Por los líderes, por los dirigentes de la antigüedad, establecida a través de reyes, emperadores, papas, presidentes de países y toda una relación de líderes que han ido sentándose y estableciéndose en los estados, así como en tribus y en otras sociedades que existen en las sociedades de diferentes formas. La política se creó para eso, para encontrar tranquilidad, paz social, paz económica, estabilidad en el trabajo y una serie de derechos que desde la antigüedad el hombre siempre ha tratado de obtener beneficios. La finalidad de la política, ¿cuál es? Controlar el pensamiento, dominarte, tratarte que tú pienses tal como nosotros queremos, te sometas, te subyugues, no salgas, te encierres, te encasilles en ese mismo esquema. La política tiene esa finalidad. Lo cumplimos todos los ciudadanos que de una u otra manera vivimos de esa forma. Por eso existen constituciones políticas, existen leyes, códigos, tratados, convenios de diferentes áreas y de esa manera nosotros vivimos y nos desarrollamos en el mundo. Eso es la política. Sí, doctor, prosiguiendo, ¿qué es el estado de naturaleza y el estado civil para el desarrollo de nuestros tiempos? Sí.
los que estudiaron Derecho, los que estudiaron Sociología, Psicología, o los amantes de las ciencias sociales, lo entienden muy bien este tema. Cuando nosotros decimos derecho natural, nos estamos refiriendo a la naturaleza misma. Desde la Edad Media hacia atrás, hacia el pasado, todas las sociedades, a excepciones, siempre han creído que todas las cosas provienen del cielo, de Dios. Que el hombre no tiene ninguna injerencia en estas cosas. Que es la naturaleza misma la que trata de hacerse cargo del hombre. Y con respecto a lo civil, se refiere cuando el hombre se libera de ese estado natural, de los dioses. Es decir, convierte sus propias leyes controladas por los hombres. Es ahí la diferencia. Estado de naturaleza con estado civil. Deja la creencia en Dios sobrenatural para pasar al dominio del hombre en sí. Eso es el estado de naturaleza y el estado civil. ¿Creada por quiénes? Pues por los filósofos. En este caso, más específicamente, tenemos el estudio, por ejemplo, de John Locke y David Hobbes. Cuando ustedes lean esas obras, en el caso de Tomás Hobbes, en el Leviatán, él analiza por qué el poder, el soberano, tiene enorme poder sobre la humanidad. ¿Por qué el hombre acepta la ley? ¿Por qué se somete? Tomás Hobbes nos dice, porque el hombre lo que quiere es la paz, no quiere guerra. A nivel universal se somete que haya paz para que no haya mayor conflicto. ¿Cuál es su filosofía central de Tomás Hobbes? Que todas las cosas que se han producido es por los intereses creados, o las guerras, propiamente dicho. El punto central es eso, que el hombre busca la paz, pero lo hizo a través de las guerras, de lucha todos contra todos. Es muy diferente a John Locke. John Locke, en su obra El Tratado del Entendimiento Humano, va por ese camino, pero con la diferencia de que el hombre debe tener su libertad por sí mismo y debe ampliar su visión para entender en una forma igualitaria y aplicar el uso de la razón. John Locke fue un pensante que fue guía, conductor, para que se establezcan las revoluciones francesas, la revolución de Estados Unidos. Su filosofía, pues, no olvidemos que es el padre del liberalismo económico. Entonces es una filosofía muy profunda que hay que estudiarlo en profundidad. También tenemos anteriormente a Juan Calvino con Martín Lutero, que fueron unos reformadores, fueron unos teólogos que trataron de rebelarse del dominio de la sociedad medieval, donde trataban de imponer la cultura religiosa a todos, a ciudadanos común y corriente como a los santos inclusive. Tanto era el poder o la ignorancia, se podría decir, de aquellos tiempos de los muy pensantes, que lo obligaban a pensar de una manera determinada para someterse a los dominios de ese entonces. Es ahí donde Martín Lutero con Juan Calvino pues empieza lo que es el protestantismo. De ahí provienen casi todas las religiones en el mundo.
Es un tema que hay que analizarlo en profundidad. En esta exposición no lo podría explicar su filosofía, conceptos, porque el tiempo no nos alcanzaría. Entonces, pero hay que estudiar las obras de Juan Calvino, Martín Lutero, David Hume, también, que es otro representante, y donde se le conoce como el escéptico, donde inclusive él no creía que los cambios, que las cosas se aprende por experiencia, se aprende por la razón. Él nos dice de que el hombre no aprende de esta manera las cosas, no adquiere experiencia de este modo. Lo adquiere por su propio instinto, por sus propias sensaciones de existir. No olvidemos que David Hume fue el padre de la psicología universal. Y así sucesivamente. Entonces, encontramos también, por ejemplo, a Leibniz, 1646, un matemático. Para él, el mundo, la sociedad, para él trata de que las cosas sí se puede solucionar, resolver, pero es una cuestión humana, no es una cuestión de Dios. Para Leibniz, la sociedad es perfecta. Para él todo tiene una causa, tiene una razón de ser, pero hay que explicarla. Si la naturaleza existe, pero no hay nada dentro de esa naturaleza, que exista algo, como no se puede explicar, entonces solamente Dios lo puede entender. Entonces, cuando hablamos sobre el estado de naturaleza y estado civil, nos estamos refiriendo a esos temas. Por tanto, les invito a que lean las bibliografías, los estudios de estos filósofos que sembraron y dieron las bases para que el uso de la ciencia y la razón avance. Esa es la pregunta, mi estimado. Mi otra inquietud sería, doctor, para usted, ¿de qué modo interpreta el poder y la manera que se puede describir, analizar y evaluar cómo es el manejo y control del pensamiento y dominio de las personas? Claro. Para partir, nosotros, los seres humanos del común y corriente, por tiempo, por hábitos quizá que no estemos inculcados a la cultura, al estudio, crecemos que otros piensen por nosotros y nosotros simplemente somos guiados, conducidos. ¿Cómo se comprende este tema? A través del poder. ¿Por qué existe el poder? El poder es la imposición de las voluntades hacia las personas. Modifico, te cambio la forma de pensar, los hábitos. Te rompo los mitos, las tradiciones. Te cambio de hábitos, completamente. El poder trata de eso, regula, reordena, cambia, transforma. Nunca es igual. Siempre está en constantemente cambio, evoluciona. Justamente por eso es que el poder regula ¿qué cosa? Los sentimientos. ¿Qué regula? La forma de pensar, la memoria, la inteligencia, la imaginación. ¿Y cuál es el punto central? En estos tiempos, por ejemplo, la neurología, la neurociencia, los psicólogos cognitivos, los sociólogos, estudian este problema de la mente. ¿Con qué razón? De comprender y estudiar qué es lo que contiene su capacidad cerebral en el ser humano. Los estudios llegan a la comprensión que
el ser humano se transmite, irradia todos sus circuitos integrales a través de la sinapsis, es decir, se comunica. Todos los organismos del ser humano, sea de nuestro organismo, a través del cerebro. Y es por esa razón que la ciencia de la actualidad en estos tiempos leen la mente, leen los pensamientos, leen la creatividad, leen la imaginación. Los laboratorios mentales ahora son estudiados para tratar de comprender y explicar cuál es la esencia del ser humano. Hemos cambiado muchísimo en relación a los tiempos pasados. Es por eso que es importante vivir actualizados y comprender más de qué manera nos regulan, nos controlan. Para comprender este tema de cómo nos dominan, existen dos técnicas fundamentales por la cual dominan a los seres humanos, que son las clásicas y las modernas. Por ejemplo, en las clásicas vamos a encontrar la técnica de la tortura y el miedo. Hay que tener en cuenta que cuando más te sometes al miedo, más cambian tus actitudes, tu comportamiento, tu manera de pensar. También tenemos la técnica del encarcelamiento, o sea, de los reclusos. Por ejemplo, cuando usted comete un delito, lo llevan, lo detienen o cumple su condena. ¿Cuál es la finalidad? De que usted se resocialice, vuelva a lo normal, sucesivamente. Encontramos también, por ejemplo, a la lobotomía. ¿Qué implica esto? Implica de que nosotros los seres humanos nos pueden hacer operaciones en el cerebro y nos pueden cambiar, nos pueden ver más agresivos. Igualmente, por ejemplo, tenemos el lavado del cerebro. Es otra técnica que se aplica en la actualidad. Por ejemplo, ¿cómo nos lavan el cerebro? A través de la comunicación masiva, televisión, redes, aplicaciones, etc. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es romper tus tradiciones, cambiarte, modificarte, hacer que tú sigas a líderes, sigas a esquemas mentales que te elaboran y te someten y tú crees. Es decir, vivimos en un espejismo, en algo irreal, en algo superficial. He ahí la importancia de que los seres humanos debemos ser estudiosos, investigadores de la sociedad, no solamente de la sociedad política, sino de nosotros como organismo humano. Es fundamental abocarse a esos estudios. Entonces, con el lavado del cerebro, ¿qué es lo que te hacen? Te despersonalizan. Un ejemplo bien evidente, más claro, es el Internet, que nos hacen cambiar de hábito y de transformaciones de cosas. No quiero entrar en temas políticos porque es agradable, pero por ejemplo, cuando uno analiza una información de un líder, un representante, la mayoría habla sobre el mismo tema, como que te encasillaron que pienses de esa manera. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Entonces, si vemos de este ángulo, entonces vamos a llegar a la conclusión que el ser humano en la actualidad, sus hábitos, su comportamiento ha sido modificado. Hay una teoría que se llama la teoría computacional de la mente. Y esa es una teoría que aplica la ciencia artificial. Por ejemplo, en la actualidad, ahora las computadoras cambian el rostro humano. Crean cosas artificiales y a la juventud, a las generaciones, lo ven como que es algo normal. Más aún al joven, por otras cosas. Ya. Entonces,
Pero estas técnicas que lo estudia la neurociencia, la ciencia cognitiva, la ciencia de la mente con la ciencia, ligado a esos temas, entonces ahora pues nos leen la mente. Eso es lo esencial, lo fundamental. Por eso, particularmente, los invito a que lean libros sobre la neurociencia, sobre estudio del cerebro, sobre medicina, que vamos, si tenemos ese hábito, vamos a encontrar que existen una serie de aspectos que son muy fundamentales para comprender y entender cuál es la razón, por qué de nuestra existencia y por qué, de qué manera nos dominan, nos controlan. Si somos conscientes de eso, va a ser bien difícil que nos controlen, que nos manejen, como ovejitas, como borreguitos. Hay que despertar en este aspecto, ser más creativos, tratar de ser más cuestionadores y tratar de dar algunos aportes, soluciones. Tenemos que encontrar medidas. ¿Para qué? Nuestra sociedad tiene que avanzar. Pasó el tiempo. Los tiempos nunca son iguales. Cambian. Están en constante interactuar. Se profundizan, avanzan. Eso es el sector, eso es el aspecto de cómo nos controlan la mente. Esa es la pregunta, mi estimado colaborador. Doctor, a finalizar, tengo otra inquietud. Considerando, dice, el despotismo de la Ilustración fue una etapa, ¿no?, para entrar al racionalismo del manejo y comprensión de las cosas sobre el nuevo orden mundial. Me gustaría saber qué opinión sugiere para entender el poder de la comunicación masiva en nuestra sociedad. Bien, con respecto al poder de la Ilustración y el poder de la comunicación masiva, cuando hablamos de despotismo de la Ilustración, nos estamos refiriendo a cómo el hombre desde esos tiempos encontramos, por ejemplo, a todos estos autores: Adam Smith, Immanuel Kant, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Vico, Hobbes, Hume, Locke, etc. Todos ellos estudiaron, ¿qué cosa? Este problema de la Ilustración. Es decir, Nietzsche, por ejemplo, Spinoza, se rebelan de la Iglesia Católica. John Locke igual, porque se veían utilizados, se veían que estaban manipulados, estaban engañados, estaban viviendo en otra realidad. Ellos dijeron: un momento, esto no es así. El ser humano tiene que abrir los ojos, cambiar de mentalidad. Y ahí nace el Renacimiento y ahí dice la razón. Todo es fruto de la razón. El hombre lo puede entender los fenómenos de la naturaleza. No es algo sobrenatural divino. Es el ser humano el que puede comprender y entender las cosas. Entonces, de ahí viene la Ilustración, la razón. Es decir, para que se hagan esos cambios, el hombre ha tenido que tener poder, dominio. ¿Quiénes lo controlaban, dominaban? Obviamente los filósofos trataban de orientar a quienes, a los reyes, a los emperadores, para que hagan cambios, revoluciones, X cosas. Entonces, así ha sido este problema de la Ilustración. Es decir, ha tenido que luchar contra las barreras de la Edad Media hacia atrás. Ha tenido que romper todas esas tradiciones, los mitos, los miedos, las creencias y una serie de cosas, los milagros. Esas cosas han roto, lo han cambiado, lo han modificado. ¿De dónde? En la época de la Ilustración. Los pensantes dicen todo es racional, a excepción de David Hume, que fue como el psicólogo de la edad contemporánea, que él es escéptico. Dice: no, señores, tampoco es de la razón. Dice: no, este es un problema del ser humano mismo. Todo es por sus pensamientos, por sus tactos, por los sentidos, etc. Pero da otra explicación distinta. También escribe obras sobre el estado de la naturaleza.
Entonces, vemos pues que la Ilustración, con Emmanuel Kant, con Leibniz, con Montesquieu y otros autores, pues han estudiado de una manera profunda estos temas. También tenemos a Voltaire, por ejemplo, ¿no? La Ilustración fue eso, comprender el mundo de una manera distinta, con la razón, para dar paso a lo nuevo. Por ejemplo, Emmanuel Kant, ¿qué nos dice? Hay que preparar al hombre para que tenga dominio y poder. Otro pensamiento: el hombre no es más que lo que la educación hace de él. La filosofía de Emmanuel Kant. Olvidemos que Emmanuel Kant fue una de las personas brillantes, disciplinado, ordenado, y dio muchísimo a la sociedad en general. He ahí el problema, he ahí el estudio de entender y comprender la filosofía. Es fundamental, porque de esa manera nosotros vamos a encontrar de una manera minuciosa qué es realmente lo que nos lleva a originar los cambios como seres humanos en nuestra sociedad. Ahora, hablando sobre el poder de la comunicación. O sea, el poder de la comunicación tiene la finalidad de imponer la voluntad para conseguir el cambio de actitud, de comportamiento, de sentimientos en las personas. Eso es la comunicación. Algo como que se ve en la actualidad. Los medios de comunicación siempre van a tratar de influir a que tú pienses tal como ellos lo determinan. Sucede también en las redes sociales, sucede en toda organización que tenga determinados doctrinas, principios, reglas, reglamentos. Ese es el problema. O sea, tratar de cambiar las actitudes de los seres humanos a través del miedo, a través de la persuasión. Influyen sobre ti para que sucedan cambios, transformaciones. Pero cambios, transformaciones controlados para las instituciones que dominan y os someten a los ciudadanos. Entonces, el fin de esta exposición es tratar de no dejarse engañar. Ese es el fin. Con la fórmula siguiente. Como hay una fórmula, como dice, ¿no? A más libertad, menos control de pensamiento. A más control de pensamiento, menos libertad. En esencia, señores, amigos, hay que abocarse a tratar de estudiar mejor el comportamiento, la actitud, las conductas. ¿Por qué razón vivimos este mundo? Y no nos dejemos engañar. Sigamos para adelante, seamos inquietos, creativos, estudiemos, leamos más, compartamos más, y de esta manera vamos a tener una sociedad más civilizada, más juiciosa, más imparcial y más justa en todo orden de cosas. Bien, amigos, espero que les haya servido de algo esta disertación. Por mi parte será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias.